Acompáñeme al libro de una carta hermosa, profunda, teológicamente hablando, que el apóstol Pablo escribió a los creyentes que había en la iglesia de Roma en ese entonces. Romanos capítulo 8. Y el título de este mensaje es El premio del supremo llamamiento. El premio del supremo llamamiento, que a través de esta exposición iremos viendo qué significa este título, el premio del supremo llamamiento. Romanos capítulo 8, versículo 28, el título ahí en el pasaje es Más que vencedores, y se refiere obviamente al cristiano. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Romanos 8, 28, ¿lo tiene? ¿Me sigue? Dice allí el Señor en su palabra, y sabemos, dice el apóstol Pablo, hablando, ¿no?, a los creyentes, todo creyente sabe esto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pablo dice, sabemos, le está escribiendo a un grupo de cristianos que están en Roma, y él le dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y subráyese todas las cosas, porque ese todas las cosas implica momentos difíciles, momentos complicados, momentos que no entendemos, por los cuales a veces atravesamos. Pero el apóstol Pablo dice que los creyentes sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, aún esas cosas que no entendemos, a veces esos sufrimientos, también están dentro del plan de Dios. ¿Para qué? Para seguir haciendo algo en nosotros, para alcanzar un propósito en nosotros, que ahora lo va a decir el apóstol Pablo en las palabras que siguen. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Entendió? Esto es, o sea, todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a sus propósitos, ¿los propósitos de quién? De Dios. Conforme a sus propósitos son llamados. ¿Quién es el que llama para que tú te hagas cristiano? ¿Tú te haces cristiano por tu voluntad propia o tú te haces cristiano porque Dios en su gracia un día te ha llamado? Es lo segundo. Yo soy cristiano porque Dios en su gracia un día me llamó. Me amó, me perdonó, me limpió mis pecados, me hizo ver a su Hijo Jesucristo que había muerto por mí. Y me dio la fe para que yo crea. Todo fue obra de Dios. Yo no aporté absolutamente nada. ¿Y por qué no puedo aportar nada? Porque yo estoy muerto por mis delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios 2, verso 1. Pero dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para, subraya esta parte final, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el supremo llamamiento. A ese llamado te ha llamado Dios. Dios te quiere formar. Dios quiere que tú te parezcas a su amado Hijo Jesucristo. Esa es la meta principal del creyente. Ser formado, ser forjado al carácter, a la imagen de Jesucristo. Y Dios va a usar toda circunstancia positiva, negativa, ¿para qué? Para llevar a cabo el propósito que Dios tiene cuando te llamó de hacerte a ti y a mí igual a su Hijo Jesucristo. De eso se trata el cristianismo. Eso es lo que Pablo llamó el premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el premio de ese supremo llamamiento de Dios? ¿Cuál es el premio? Que seamos transformados por medio del poder de la palabra y del Espíritu Santo a la imagen del Señor Jesucristo. Venga conmigo a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Después del libro de los Efesios, continúa la carta a los Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo
3. Esta carta que también el apóstol Pablo la escribe y la dirige a un grupo de cristianos como nosotros, que en ese tiempo estaban en una ciudad llamada Filipo, allí en lo que es hoy Grecia. Entonces esta carta, que se llama a los filipenses, es una carta que el apóstol Pablo le escribe a un grupo de cristianos como nosotros que estaban en la ciudad de Filipo. Fíjese que en el capítulo 3 usted tiene un título arriba del capítulo 3. ¿Qué dice el título? Prosigo la meta. Y es precisamente el apóstol Pablo escribiéndole a estos cristianos de Filipo, diciéndole, mírenme a mí, fíjense en mí, dice Pablo, que yo prosigo la meta. ¿Y cuál es la meta del apóstol Pablo en su vida cristiana? Pablo, aparte de ser un apóstol, era un cristiano, un creyente como nosotros. Y él proseguía una meta, él tenía una meta bien definida. Fíjese allí en el versículo 14. Filipenses 3:14, dice el apóstol Pablo, Filipenses 3:14, prosigo ¿a qué? A la meta. ¿Qué es una meta? Un objetivo, ¿sí? Un lugar de llegada. Y ese objetivo y ese lugar de llegada, Pablo nos está explicando a nosotros, y en primer lugar, cuando le escribe la carta a los creyentes de Filipo, que esa debe ser la meta, la llegada de todo cristiano. ¿Cuál es esa meta? Prosigo a la meta, al objetivo, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese supremo llamamiento? ¿Cuál es la meta a la cual debemos llegar? Lo que nos decía Pablo en Romanos 8, 28 y 29. Ser semejantes a Jesucristo. Esa es la meta del cristiano. Ahora bien, estos son tiempos, hermanos, cuando llegamos más que nada al final de un año, son tiempos en los que por lo general las personas realizan balances, ¿no?, del año que está llegando a su fin. Pero el balance más importante que debe hacer un cristiano no es el balance de salud, no es el balance económico, no es el balance material. Ese no es el primer balance que tenemos que hacer los cristianos. El balance más importante, y no nos referimos a cosas materiales, ¿no? El balance más importante que debe hacer un cristiano, un hijo de Dios, es el balance espiritual. Y el balance espiritual nos estamos refiriendo al crecimiento espiritual que en este año, de diciembre a diciembre, hemos tenido. Ese es el balance principal que tenemos que hacer, meditar en eso. ¿Cuánto tiempo tengo en el camino del Señor? ¿He crecido o no he crecido? ¿He estado estancado? ¿He retrocedido? ¿Ha sido mi prioridad Cristo? ¿Ha sido mi prioridad la iglesia? ¿Ha sido mi prioridad la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios? Y ese es el balance más importante como creyente, como cristiano debemos hacer, el balance espiritual, ¿no? Y nos referimos precisamente al crecimiento espiritual, ¿no? Que es el proceso que el Espíritu Santo comenzó en nosotros para hacernos más parecido a Jesús. Cuando yo fui salvado, cuando yo fui rescatado, el Espíritu Santo vino a morar dentro de mí. Y ahí el Espíritu Santo comenzó un proceso que va a durar toda nuestra vida. Y el proceso del Espíritu Santo es bien definido. Llevarnos a que nos parezcamos lo más posible al carácter del Hijo de Dios. Ese es el proceso que el Espíritu Santo comenzó en nosotros. Y el proceso es bien definido, hacernos como Jesús. Ahora bien, este proceso también, porque esto es verdad, puede ser detenido por nuestra desobediencia y puede ser detenido por nuestros pecados. La Biblia en dos lugares en el Nuevo Testamento, en Efesios 4:30 y 1 Tesalonicenses 5, versículo 19, nos da dos exhortaciones Dios. ¿A qué? A que no detengamos el proceso que el Espíritu Santo dentro de nosotros está llevando adelante en conformarnos a la imagen de Cristo. En Efesios 4:30 Pablo dice, por ejemplo, no, y eso es un imperativo, es un mandamiento ese no contristéis al Espíritu Santo de la promesa.
Contristéis significa no entristezcáis al Espíritu Santo que ahora habita en ti. El Espíritu Santo no es una energía como dice la secta de los testigos de Jehová. Dicho de paso, los testigos de Jehová no son cristianos. Es una secta anticristiana. Y ellos dicen en su teología que el Espíritu Santo no es una persona, cuando en toda la Biblia, cuando la estudiamos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Cuando yo soy alcanzado por la gracia de Dios, cuando yo soy salvado, cuando mis pecados son perdonados, cuando Cristo viene, cuando mi mente se ilumina y empiezo a entender las cosas de Dios, el Espíritu Santo viene a morar, viene a vivir, la persona de Dios viene a vivir dentro mío. Pero la exhortación de Pablo a los Efesios le dice, no entristezcan a esa persona noble, amable, dulce, cariñosa, porque así es el Espíritu Santo, aparte de ser todopoderoso y omnisciente. Él es dulce, compasivo, lleno de misericordia. Esa persona habita dentro del cristiano para ayudarlo, para llevarlo a que llegue a la meta. ¿Cuál es la meta? Que seamos como Jesús. Pero lo podemos entristecer. Como dice el apóstol Pablo en imperativo, no contristéis al Espíritu Santo de la promesa. ¿Y cómo lo podemos entristecer al Espíritu Santo? Viviendo en pecado, viviendo en desobediencia. Luego el apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a la iglesia de Tesalónica, a creyentes como nosotros en Tesalónica, Pablo le dice, no apaguéis al Espíritu. Lo mismo, en otras palabras, Pablo le está diciendo a estos creyentes, no apaguen el obrar del Espíritu Santo dentro de ustedes, el cual está obrando para llevarlos a la meta. Y Pablo les dice a los tesalonicenses, no lo apaguen. Como le dijo a los efesios, no lo entristezcan. De nuevo, ¿cómo podemos entristecer al Espíritu Santo, esa persona hermosa que ha venido a habitar y a vivir dentro de nosotros? ¿Cómo la podemos apagar dentro de nosotros? ¿Cómo podemos apagar su obrar dentro de nosotros de tanta bendición? Con el pecado y con la desobediencia. Las dos maneras en cómo podemos apagar. Acompáñeme a 2 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro, y veamos qué nos dice Pedro allí. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Entonces, claro, hermanos, todos aquellos que hemos puesto la fe en Cristo, tenemos una meta. Tenemos una meta a un supremo llamamiento que nos ha hecho Dios, y es ser como Cristo. El Espíritu Santo que ha venido a habitar en nosotros, todo el día trabaja, opera para llevarnos cada vez más a la semejanza del Hijo de Dios. Dice Pedro allí en 2, capítulo 1, verso 3, el título del pasaje es Partícipes de la naturaleza divina. ¿Quién tiene la bendición de ser partícipe de la naturaleza divina? Es decir, de la naturaleza de Dios. El cristiano, el creyente, tiene esa bendición. Versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, fíjese el verbo que usa Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos van a ser dadas, dice así el texto. No, el texto dice, nos han sido dadas. Verbo en tiempo pasado. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa palabra concupiscencia significa deseos desordenados. Así vive el mundo. Verso 5. Vosotros también, le dice Pedro a estos cristianos, dice, poniendo toda diligencia, o sea, todo esfuerzo,
Dice, por esto mismo añadí a vuestra fe. ¿Quién es el que da la fe? Dios. Bueno, a esa fe, cristiano, creyentes, hay algo que tú tienes que hacer. Es lo que está diciendo Pedro. Verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia, es decir, todo esfuerzo, por esto mismo añadí a vuestra fe, la fe que recibiste como don, como regalo de Dios. ¿Qué tenés que añadirle ahora? Esto es ya trabajo tuyo. ¿Qué tienes que añadirle? Virtud. Dice, a nuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Todas las cosas. Pedro nos dice claramente, verso 1, que todas las cosas nos han sido dadas. La parte final del versículo 3. Eso nos está diciendo Pedro. Todas las cosas nos han sido dadas para que nosotros podamos vivir una vida de piedad, para que nosotros podamos vivir una vida que refleje el comportamiento de Cristo. ¿Nos falta algo según Dios para que nosotros podamos cumplir y llegar a la meta y cumplir el objetivo? ¿Nos falta algo? No. ¿Qué dice Pedro? Todas las cosas te han sido dadas. Empezando ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Piensa solamente en esto. El Espíritu Santo es Dios. Dios es una Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son un Dios, no tres dioses. Un Dios compuesto por tres personas diferentes, pero con la misma esencia y la misma naturaleza. Una de esas personas vive dentro de aquel que se arrepintió, que reconoció que no puede seguir viviendo sin el Dios de la Biblia, le pidió perdón por haber vivido tantos años sin Él. Dios perdona sus pecados, Dios le da la fe y Dios lo salva. En ese momento esa persona es habitada espiritualmente por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios que creó las estrellas, el Espíritu Santo de Dios que creó este planeta, que creó tu cuerpo, el Espíritu Santo que sostiene el universo, ese poder de esa persona vive dentro del cristiano. Entonces, ¿tiene razón Pedro cuando dice que Dios nos dio todas las cosas? Es explícito que sí, que nos dio todas las cosas. ¿Para qué? Todas las cosas que necesitamos para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Dios nos dio todas las herramientas para que podamos llegar a la meta, al objetivo, día a día. Lo que tenemos que hacer es vivir en obediencia a la palabra de Dios y al Espíritu que reside en nosotros. Venga conmigo a Primera de Juan, un poquito más adelante, no mucho. Vaya un poquito más adelante en su Biblia, en el capítulo 2. Entonces Pedro claramente nos dijo que todas las cosas nos han sido dadas para que nosotros podamos vivir una vida de piedad, la cual es el objetivo de la vida cristiana, para que nosotros podamos vivir una vida que refleje el comportamiento de Cristo, para que seamos semejantes a Cristo. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer versículo 5. ¿Usted cree que la humanidad refleja el carácter de Jesús? ¿Usted cree que su vecino que no es cristiano, su amigo que no es cristiano, su amigo, su pariente que no es cristiano, reflejan las virtudes de Cristo? ¿El mundo en general refleja el comportamiento de Cristo? No. ¿Qué vemos en el mundo? ¿Qué vemos en las personas que no son verdaderamente cristianas? ¿Qué vemos? Envidia, odio, y podemos hacer una lista larga. Nada de eso son los atributos de Jesús. Pero aquellos que son alcanzados por la gracia de Dios, por la salvación de Dios, y son traídos a su cuerpo, que es la iglesia, tienen un objetivo claro y definido. Ser
como Cristo. Y de esa manera vamos a poder ser ¿qué? Sal y luz a un mundo que vive en oscuridad. Con nuestra vida transformada, día a día, las personas que nos rodean se van a empezar a preguntar, van a empezar a tener curiosidad. ¿Por qué ese cambio? Pero si antes era un boca sucia, ahora fíjate cómo habla, lo educado que es. Pero si Pepito andaba con mujer que se le cruzara, ahora es un gran esposo. ¿Qué pasó? Y está yendo a la iglesia. Ha conocido a Jesús. Porque Jesús cambia. Jesús transforma a través de la palabra de Dios. Si el mundo se arrodillara ante la palabra de Dios, la Biblia es el libro que tienes en tus manos, créame 100% que el mundo sería otro. Pero lamentablemente este libro nos dice que el mundo nunca quiso, no quiere y no va a querer doblar su corazón ante el Dios que lo creó. Por eso el mundo, hermanos, te voy a dar una noticia: no le creas a aquellos comunicadores, sociólogos, poetas que te dicen que esto puede cambiar. Esto no solo que no va a cambiar, sino que esto mes a mes, no año a año, mes a mes va a empeorar. La inmoralidad, la perversión va día a día hundiéndose más. Esa es la sociedad en la que vivimos. Por eso en esta sociedad oscura por el pecado y la perversión y la inmoralidad, en esta sociedad Dios manda a sus hijos, a su iglesia, a que brille como una luz. Que le digamos al mundo que hay otro camino. Hay otro camino, hay una esperanza. Y esa esperanza es Cristo Jesús. Pero fíjense lo que dice allí, 1 de Juan capítulo 2, verso 5. Pero el que guarda su palabra, ¿quién es el que guarda su palabra? Ese guarda significa obedece, se somete. El que guarda, se somete, obedece su palabra. ¿Quién es el que hace eso? El verdadero cristiano. Juan dice, pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ese, dice Juan, es un verdadero hijo de Dios, legítimo. ¿Por qué, Juan? Porque guarda la palabra de Dios. Sigue diciendo Juan, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con Él. Y escuche, verso 6. El que dice que permanece en Él, o sea, el que dice que es cristiano, el que dice que Dios lo ha salvado, el que dice que es creyente, ¿cómo lo tiene que demostrar? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y a quién se refiere Juan? A Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer? Ver cómo anduvo Jesús, cómo anduvo en la tierra. ¿Y dónde están esos registros? En la Biblia. Sobre todo en los evangelios y en las epístolas escritas por los apóstoles y sus asociados. Pero el verdadero cristiano es aquel que obedece y vive sometido a la palabra de Dios y la lleva ¿a qué? A la práctica. Como dijo Santiago en el capítulo 1 de su epístola. Sean hacedores de la palabra y no solo oidores. Dios bendice al que hace, no al que dice. Porque decir es muy fácil, hacer es algo distinto. Pero claramente Pedro nos decía que todas las cosas nos han sido dadas para que nosotros podamos vivir una vida de santidad, una vida de piedad que refleje el comportamiento de Cristo, el cual es el objetivo, el cual es el premio al supremo llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Pero volvamos a Pedro y nos dice algo más el versículo 3. Segunda de Pedro 1:3. Nos había dicho que todas las cosas nos habían sido dadas. Segunda de Pedro 1:3. Volvemos allí. Pedro nos acaba de decir que no tenemos excusas, que a nosotros los cristianos Dios nos ha dado todas las herramientas, empezando por lo mayor y lo más importante, que es la presencia de su Espíritu. Pero sigue diciendo
Pedro, verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, dice, el conocimiento de aquel. Mediante el conocimiento de aquel. ¿Quién es aquel? ¿A quién se refiere? A Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel. ¿Y de dónde viene nuestro conocimiento? ¿A dónde adquirimos el conocimiento? De aquel, o sea, de Jesús. ¿De dónde sacamos la información del conocimiento de aquel que es Jesús? ¿De dónde? ¿De qué fuentes traemos el conocimiento? Del libro que tienes en tus manos. La Biblia, hermano, no es un amuleto que yo lo tengo en casa, en la mesa de luz o en el aparador y ya teniéndola ahí me va a proteger de ciertas cosas malas. No. La Biblia es la carta que Dios le escribió a sus hijos. Y debemos leerla una y otra y otra y otra hasta que el Señor nos lleve. Porque ahí vamos a adquirir el conocimiento de ¿quién? De Él. Ahí vamos a conocer quién es Jesús. ¿Qué hizo Jesús por mí? ¿Qué esperanza me dio Jesús? ¿Cómo es el plan de salvación que Dios ideó en la eternidad pasada para salvarme? ¿Por qué nació en Belén? ¿Para qué vino a la tierra? ¿Para qué murió en una cruz? ¿Por qué resucitó? El conocimiento de aquel lo voy a encontrar en la palabra de Dios que nos ha sido dada. A la Biblia no hay que agregarle nada, como decía Ariel en la apertura. No necesitamos nuevas revelaciones porque no las hay. Yo sé que hay gente que tiene esa postura, pero mienten. Y cuando mienten, mienten porque están engañados, creyendo que Dios o el Espíritu le está mostrando, revelando tal o cual cosa. El Espíritu, una vez que Juan terminó de escribir el libro de Apocalipsis entre el año 90 y 95, fue el último escrito del Nuevo Testamento. Una vez que Juan escribió el libro de Apocalipsis, se cerró el canon bíblico. Ya no hay a partir de ahí más revelación, por la sencilla razón de que todo lo que Dios tenía que decirnos ya lo ha dicho. ¿Quieres escuchar a Dios? Abre la Biblia y lee en voz alta y escucharás a Dios hablándote. Fuera de la Biblia Dios ya no habla. Todos aquellos que dicen que Dios habla aún hoy, que trae nueva revelación, son mentirosos. Y hay que huir de ellos, como nos enseña Pablo en la carta a Timoteo. Huye, le dijo Pablo a Timoteo, huye de esas personas. El cristiano que tiene que ser, la mujer o el hombre cristiano, tiene que ser una persona amadora, fiel de un libro, la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. Y escúchame bien, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Puedes ver la diferencia? Este libro no contiene la palabra, es la palabra de Dios. Inerrante, infalible, autoritativa, poderosa. Cuando yo creo en la Biblia, Dios transforma mi vida. Porque la palabra, como dijo Pablo a los tesalonicenses, la palabra de Dios actúa, dijo Pablo, en los creyentes. La palabra de Dios tiene poder, desata el poder ¿en quiénes? En los que creen. ¿En qué creen? En la Biblia. Pero la palabra de Dios no actúa, no se desata su poder en aquellos que la reciben y dicen, palabrerías. Uno más de los tantos palabreros que hay. No, hermanos. La palabra de Dios tiene poder. El apóstol Pablo fue claro cuando escribe a los Romanos en el capítulo 1. Él dice lo siguiente, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la palabra de Dios. ¿Por qué, Pablo? Y Pablo dice, porque es poder de Dios para salvación. Solamente creyendo en la palabra de Dios, un pecador puede llegar al arrepentimiento y a la fe en Jesús para el perdón de sus pecados eternamente. Solamente por la palabra de Dios. Entonces,
mediante el conocimiento de aquel, nos dice Pedro. Y obviamente nuestro conocimiento viene de la palabra de Dios que nos ha sido dada, como dice en ese versículo 3. ¿Y para qué nos ha sido dada la palabra de Dios? Para edificarnos y para que crezcamos. Para edificarnos a la imagen de Jesús y para edificarnos a la imagen de Jesús, porque ese es el premio del supremo llamamiento. Ese es el objetivo al cual debemos llegar. Acompáñenme a Gálatas capítulo 5, que ahí tenemos dos listas bien diferenciadas, bien marcadas. Antes de Efesios está la carta a las iglesias de Galacia, que también el autor es el apóstol Pablo. Capítulo 5, versículo 19. Y aquí vamos a encontrar en este pasaje dos listas bien marcadas y bien diferenciadas. Dos listas totalmente opuestas. Encontramos la primera de ellas a partir del versículo 19 al 21. Y ahí menciona el apóstol Pablo, en esta lista menciona las obras de la carne, las obras que manifiestan nuestra naturaleza humana caída, para que lo entienda mejor. La primera lista, versículo 19 al versículo 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí está la primera lista. Y ahora va a enumerar algunas de las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, 2 puntos, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, o sea, siguen, ¿no? Y cosas semejantes a estas, acerca, le dice Pablo a los cristianos, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí tenemos una lista clara y definida. Y estas son cosas con las cuales, escúcheme bien, estas son prácticas con las cuales nos identificábamos antes de confiar en Cristo para salvación. ¿O no vivíamos así? ¿No vivíamos produciendo este tipo de obras cuando no estábamos en Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí? Aquellos que hoy estamos en Cristo sabemos perfectamente y entendemos lo que Pablo está diciendo allí. Aquellos que estamos en Cristo. Así vivíamos nosotros antes, produciendo solamente obras de la carne, lo cual implica satisfaciendo los deseos de nuestro cuerpo carnal todo el tiempo. Así vive la humanidad perdida que rechaza a Jesús. Todo el tiempo. Todo el tiempo viven en celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, así viven, obras de la carne. Ahí tenemos mencionada la primera lista con ese título, obras de las carnes. Y reitero, estas son cosas con las cuales nos identificamos antes de conocer a Cristo, antes de que el Señor nos salve. Y Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios, no lo busque, no por cuestión de tiempo, en el capítulo 6, versículos 9 a 11, les recuerda a los corintios, esos creyentes que había en la ciudad de Corinto, les recuerdan que ellos antes también practicaban estas cosas, pero ahora en Cristo habían sido santificados por el Espíritu Santo, justificados por el poder de Dios, que ya no debían obrar así, sino al contrario, claramente. Y obviamente que estas obras de la carne son actividades que nosotros los cristianos ahora, estas obras de la carne, nosotros los cristianos ahora debemos confesar, debemos arrepentirnos y con la ayuda de Dios debemos vencerlas cada día, porque la tentación sigue ahí. ¿Por qué? Porque Dios me ha renovado, Dios me ha hecho nuevo mi parte inmaterial, lo de adentro, pero yo sigo en este cuerpo caído. Y en este cuerpo siguen habitando los deseos pecaminosos, donde se produce una batalla constantemente, todo el tiempo. Aquellos que somos cristianos lo sabemos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confesar si a veces la pifiamos, arrepentirnos si la pifiamos
y pedirle a Dios que nos dé la fuerza todos los días, porque es una batalla que no tiene descanso. Ni bien yo me levanto mañana a la mañana y abro mis ojos porque Dios me da la vida, inmediatamente empiezo a combatir con mi primer enemigo y más grande enemigo que tengo. ¿Saben quién es? Yo. Mi yo. Y ese es el enemigo que tengo que vencer todo el tiempo. Pero recuerde, ¿qué dijo Pedro? Todas las cosas te han sido dadas. ¿Qué quiere decir? ¿Puedes vencer los deseos pecaminosos? Sí. Totalmente sí, sometidos a la palabra de Dios. La segunda lista la tenemos allí a partir del versículo 22. Ahí tenemos la segunda lista y el título es El fruto del Espíritu, en contraposición de las obras de la carne. Mas el fruto del Espíritu. Fíjense que no dice los frutos. ¿Qué dice? El fruto singular del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es, y ahora enumera Pablo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, o sea, los creyentes, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes han crucificado eso? Los que son de Cristo. Aquí tenemos la segunda lista. Y esto es ahora, esta segunda lista, el fruto del Espíritu, esto es lo que debería caracterizar las vidas de los cristianos, de aquellos que hemos sido salvados, de aquellos que hemos sido, por la gracia de Dios, transformados. Esta es la forma en que nosotros debemos caracterizarnos, por una vida de esta forma, una vida llena de amor, de gozo a pesar de las circunstancias, no una vida que tenga paz en el corazón, por más que por afuera vengan tormentas y turbulencias, mi corazón sigue estando ¿qué? En paz. Por dentro estoy en paz. ¿Por qué? Porque yo estoy confiando en un Dios que vela por mí, en un Dios que me cuida, que me protege todo el tiempo. Paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahora debo ser una persona que le cree a Dios todo el tiempo y que vive conforme a esa creencia. Mansedumbre, ahora esa persona es mansa. Antes, ¿cómo era cuando Dios no la había salvado? Iracunda, la ira lo gobernaba, ahora es mansa. Ahora es una persona que tiene templanza, una persona que tiene dominio propio, como nos decía Pedro cuando lo vimos anteriormente. ¿Vive así el mundo? No, ¿por qué? Porque el mundo vive según su naturaleza caída. ¿Y qué hace el mundo? Todo el tiempo está reflejando las obras de la carne. El mundo es un lugar peligroso. El mundo es un lugar muy hostil por el pecado y la pecaminosidad del ser humano, que vive todo el tiempo manifestando no el fruto del Espíritu, sino las obras de la carne. Iras, contiendas, homicidios, envidias, celos. Así vive el mundo. Aún aquellos que quieren aparentar ser buenos, no lo son. No lo son. Pablo dijo en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Pablo, ¿cuántos justos hay en la humanidad? Ni uno. Por eso todos que necesitan ser salvados. Por eso Cristo nació para salvar, precisamente. Pero ahí tenemos la segunda lista, claramente, y es lo que debería caracterizar nuestras vidas ahora que hemos sido salvados por Jesucristo. El crecimiento espiritual se evidencia. Si yo he crecido espiritualmente, si yo en este año evalúo mi vida, de diciembre pasado a este diciembre, y evalúo mi vida, el crecimiento espiritual se va a evidenciar por el crecimiento del fruto del Espíritu en mi vida. Esa es la regla que yo tengo que implementar. ¿Qué fruto? ¿Cuántos frutos del Espíritu se están viendo en mi carácter? En mi forma de vivir, en mi forma de manejarme. Soy más benigno, más bondadoso, tengo más fe en la palabra de Dios que antes, soy más manso, o sigo explotando enseguida, cuando me pinchan exploto enseguida.
porque eso indicaría que el fruto del espíritu del dominio propio no está en mi vida aún. Se siguen manifestando las obras de la carne. ¿La carne qué quiere cuando te pinchan? Venganza, reacción inmediata. Entonces tengo que ver si he crecido espiritualmente, y ese crecimiento se va a evidenciar por el crecimiento del fruto del Espíritu en mi vida. Y la pregunta sería, ¿se ve el fruto del Espíritu en tu vida? Tú que ya tienes años en el camino cristiano, ahora en estos días finales del año, evalúa tu vida espiritual. ¿Estás yendo al objetivo? ¿Estás yendo a la meta? O sea, ser cada vez más parecido a Cristo. Y para eso tienes que mostrar ¿qué? El fruto del Espíritu. Te hago una pregunta. Jesús, cuando estuvo en la tierra como humano, como nosotros, ¿en Él se evidenciaba el fruto del Espíritu? ¿Sí o no? ¿En cuánto? ¿En qué porcentaje se evidenciaba en el carácter de Jesús este fruto del Espíritu que recién leímos? ¿En qué porcentaje? ¿En un 50%? ¿En un 70%? ¿O en un 100%? En un 100%. ¿Cómo era Jesús? Vuelva a leer el verso 22. Ponga sus ojos así, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es. Y ahí te voy a redactar cómo era el carácter de Jesús cuando estuvo en la tierra. Jesús era amor. Jesús era gozo, Jesús era paz, Jesús era paciencia, Jesús era benignidad, bondad, fe, Jesús era mansedumbre, templanza. Y puede seguir en esos atributos benditos. Y nosotros tenemos también el Espíritu Santo colocado en nosotros dentro. Y el Espíritu Santo está trabajando ¿para qué? Para llevarnos a que nosotros también evidenciemos el fruto del Espíritu. Para eso trabaja el Espíritu Santo. Hermanos, cuando tiene lugar la transformación de la salvación, cuando Dios nos salva, se inicia el crecimiento espiritual. Ahora bien, el Espíritu mora en nosotros, como dijo Jesús en Juan 14, versículos 16 y 17. Jesús ahora habita en nosotros. Pablo dijo a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 5, versículo 17, que si estamos en Cristo, por haber creído en Cristo, Pablo dice, son nuevas criaturas, son una creación nueva. La parte nuestra, la de adentro, la inmaterial, si estoy en Cristo, he sido ¿qué? Resucitado espiritualmente. Tengo una mente nueva. Eso es lo que dice Pablo allí en 2 de Corintios 5, 17. Somos nueva criatura. La antigua naturaleza fue reemplazada por la nueva naturaleza a semejanza del Hijo de Dios. Y eso lo podemos comprobar con Romanos capítulo 6 y capítulo 7. El crecimiento espiritual es un proceso de toda la vida. No es que lo podemos lograr en un año, en 2 años, es un proceso que durará toda la vida hasta el que el Señor nos lleve. Que ocurre claramente este crecimiento espiritual, va a ocurrir mientras estudiemos y apliquemos la palabra de Dios. Mientras conozcamos más la palabra y la pongamos por obra, esa palabra se irá produciendo el cambio, la transformación, se irá viendo el fruto del Espíritu en nosotros. Venga conmigo a 2 de Timoteo 3, porque este crecimiento espiritual no solo que es un proceso que dura toda la vida, sino que ocurre mientras estudiemos y apliquemos la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3, versículo 16. 2 de Timoteo 3, versículo 16. Entonces es importante ese punto. El crecimiento espiritual se va a dar solamente mientras estudiemos, conozcamos y obedezcamos, llevando a la obra ese libro que tienes en tus manos. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Escucha a Pablo, toda escritura. ¿Qué está diciendo Pablo? Todo el libro que tú tienes en tus manos, toda escritura es inspirada por Dios
O sea, el libro que tú tienes en tus manos fue soplado por Dios, palabra por palabra, punto y coma, todo procede del cielo. Toda la escritura es inspirada por Dios, y escuche, y útil. Subraya esa palabra. La palabra de Dios, ¿qué es? ¿Útil o inútil? ¿Sirve o no sirve? Para el mundo, ¿sirve? No sirve. La desprecia la Biblia el mundo. Se burlan de la Biblia. Tienen menosprecio con la Biblia. Mas Dios nos dice a nosotros los cristianos, la Biblia, la cual yo inspiré, es útil. Y ahora te va a decir para qué. Y útil para enseñar. ¿Dónde vas a aprender? ¿A dónde vas a aprender? En la Biblia. Porque la Biblia es la que te enseña. Es útil para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. Para convencer significa eso. Para convencer al pecador de que es un pecador, que tiene que arrepentirse y creer en Cristo para ser salvo. La Biblia tiene el poder para convencerte de eso. ¿Quién tiene el poder para eso? ¿El hombre? No, la Biblia. No solamente la Biblia te enseña, la Biblia te derragüe, sino también que te corrige. La Biblia nos corrige. Yo, por ejemplo, me corrigió en que yo tenía mi filosofía antes de ser cristiano. Yo con mi esposa andábamos noviando de los 16 años. Y yo a los 27, 28 el Señor me alcanzó con su gracia, pero hasta esa edad yo me jactaba y decía, yo no preciso casarme. Para mí el casamiento no tiene sentido. Pero la Biblia me corrigió cuando Dios me salvó y empecé a entrar a la iglesia y empecé a conocer la Biblia. Que el matrimonio es la primera institución que creó Dios, que tiene bendición de parte de Dios. Entonces, ¿qué hice con el tiempo? ¿Qué hice? Me casé. Ordené esa parte desordenada porque la Biblia me corrigió. Y así te puedo enumerar un montón de cosas que la Biblia me corrigió y me sigue corrigiendo. Entonces Pablo dice que la Biblia, la Escritura, fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Con un propósito, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, el cristiano es ese, sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, para vivir una vida que honre a Dios aquí en la tierra. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a crecer? Estudiando la Biblia y obedeciendo la Biblia. Ahora bien, también para crecer espiritualmente tenemos que orar y pedirle al Señor en oración en las áreas que estamos débiles, que estamos flaqueando. ¿Sí? Pedirle en oración que nos ayude, pedirle al Espíritu Santo que nos corrija, que nos dé convicción en aquellas áreas que tenemos que corregir. Dios desea nuestro crecimiento. Dios desea y opera a través de su Espíritu para que nosotros cada día más nos parezcamos a Jesús. Dios desea que crezcamos espiritualmente y Dios nos ha dado claramente todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Como nos dijo Pedro en la segunda carta en el versículo 3. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Absolutamente todo. Dios desea nuestro crecimiento espiritual, pero Dios también nos ha dado todo lo que necesitamos para ese crecimiento espiritual. Hermanos, cuando hacemos el balance de nuestra vida espiritual, tenemos que preguntarnos, ¿hemos avanzado o hemos retrocedido o estamos estancados? Que Pablo no tenga que reprendernos como reprendió a la iglesia de los Corintios. Para finalizar, acompáñeme 1 Corintios 3. Que Pablo no tenga que decirnos a modo de reprensión lo que le tuvo que decir a un grupo de cristianos en la ciudad de Corinto. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Entonces el balance de este año
de estos 12 meses que han pasado, pregúntate si has avanzado en tu vida espiritual o retrocedido, que sería algo negativo, o estancado, que también lo sería. Porque la meta es ser como Cristo y no debemos bajar los brazos en ese objetivo. ¿Qué dice Pablo allí, versículo 1 del capítulo 3? De manera que yo, les dice Pablo a estos cristianos, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, o sea, alimento sólido, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. ¿Qué le pasaba a los creyentes de la iglesia de Corinto? ¿Estaban qué? En su crecimiento espiritual. ¿Qué estaban? Estancados. Como habían creído, ahí habían quedado. Y habían pasado los años y no habían crecido. Por eso Pablo los exhorta y los reprocha. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarle como a espirituales. Ustedes son salvos, sí son salvos, corintios. Pero no le puedo hablar de cosas espirituales, no le puedo hablar de cosas profundas de la Biblia. Porque no las pueden entender, porque todavía están viviendo en la carne. A pesar de que ya tienen el Espíritu Santo, al cual no obedecen. Palabra de Dios que no leen, no estudian, no les interesan. Fíjese lo que dice el verso 3. Porque aún sois carnales. Y acá va a dar el ejemplo, la evidencia de por qué son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, ¿se acuerdan la lista de las obras de la carne en Gálatas? Celos, contiendas, disensiones, y Pablo entre signos de interrogación dice, ¿no son carnales y andáis como hombres? ¿Se dan cuenta que tenemos que progresar, crecer en la vida espiritual? Que no sirve con que saber ciertas cositas y nada más. No, hermano. ¿Qué tenemos en la iglesia entre semanas? Aparte del culto general de adoración los domingos, ¿qué tenemos entre semanas? ¿A qué nos juntamos? A estudiar la Biblia. Y como humanos, a veces llega el día cuando nos juntamos los jueves a estudiar la Biblia. A veces, hermanos, no tenemos ganas. ¿O miento? ¿Pero tenemos que ir? Sí. Cuando yo voy, a pesar de que mi carne no quiere, ¿qué estoy haciendo? Sometiendo la carne a la voluntad de Dios. No siempre vamos a una reunión con todas las ganas, porque debemos reconocer que vivimos en un cuerpo caído. Pero es ahí donde yo tengo que darle prioridad a lo espiritual y decirle a la carne, vos vas a la reunión, guste o no te guste. Y te sentás en la silla, guste o no te guste. Porque yo debo seguir alimentando mi vida espiritual. Es esa la forma, hermanos. Porque si tú le das el gusto a tu carne, en un lapso de un mes dejarás el camino cristiano. Y estarás nuevamente enredado en el pecado del mundo. Y quién sabe si Dios te dará una nueva oportunidad. Amén, hermanos. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amado Señor, te damos en verdad muchísimas gracias por estar expuesto. Qué bendición, Señor, exponernos, escuchar, recibir el poder de tu palabra, que transforma, que cambia corazones, que cambia la vida de los pecadores, que edifica al creyente, que fortalece al creyente. Que en este año que está terminando podamos hacer la evaluación, Señor, si hemos crecido o si nos hemos estancado. Y si nos hemos estancado, Señor, que tú nos des las fuerzas para salir adelante. Y a partir de hoy, Señor, en lo que resta de este año nuevo que nos darás de vida, podamos crecer, siguiendo, Padre, poniendo los ojos en Jesús, quien es el objetivo, ser como Él. Ese es el supremo llamamiento que tenemos, como Pablo nos enseñó. Señor, gracias por escuchar tu palabra. Gracias por estar aquí, Señor, y por darnos entendimiento y sabiduría, por darnos luz en nuestra mente para poder entender tu palabra. Ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón, que el enemigo no robe nada de lo que tú hoy nos has dicho, Señor, que es para nuestra vida y para nuestra edificación.
Padre, bendice tu iglesia presente aquí, que ha recibido la bendición de tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.